Hola amigos del ajedrez. Patrón, el ariete de Blackburne en manos de Alekhine. Alekhine ha logrado el ariete de Blackburne, pero vamos al inicio de la partida para entender cómo se llegó a esta posición. Esto se logró tras los movimientos E4, E6, D4, D5, caballo C3, alfil B4, E5, C5 y alfil D2. Esta jugada, un tanto incolora, combinada con la maniobra siguiente del caballo, no perturba considerablemente a las negras. Más prometedoras parecen los siguientes movimientos: dama G4, así como la captura D por C5. Tras alfil D2, continúa el encuentro con el desarrollo caballo E7, caballo B5, alfil por D2 jaque, dama por D2, enroque y C3. Ahora continuó Ninsowish con un movimiento erróneo, B6. En la defensa francesa, la rápida solución del problema del alfil dama es un deseo muy legítimo del segundo jugador. Pero en esta posición particular, esa tentativa está destinada al fracaso porque las negras no lograrán cambiar dicha pieza por el caballo de las blancas. Era mejor y más natural jugar en esta posición caballo F5, impidiendo caballo D6, como lo hizo con éxito el mismo Ninsowish contra Lasker en Zurich 1934. Después de este error, B6, F4, alfil A6, tratando de obligar a las blancas a jugar el avance del peón A4 para luego seguir con caballo C6 y caballo A5. Pero como se verá, la segunda parte del plan no podrá llevarse a cabo. Caballo F6, dama D7, A4, caballo B a C6. Y ahora siguió B4. Buena jugada que deja a las blancas con clara ventaja. Es extraño que este movimiento más o menos convencional, mediante el cual las blancas impiden caballo A5, al tiempo que tratan de despejar la situación del centro, haya provocado en esa época cierta sensación. El doctor Tarrasch, por ejemplo, lo calificó de muy original en sus comentarios. En mi opinión, más sorprendente que la jugada es el hecho de que un maestro de la categoría de Ninsowish no haya considerado seriamente esta posibilidad cuando adoptó el plan iniciado por B6 en su octavo movimiento. Continuó el negro con C por B4. Esto es mejor que avanzar el peón a la casilla C4 después del avance blanco, tras lo cual las blancas no habrían tenido mayores dificultades técnicas para explotar de manera decisiva su ventaja de espacio en el flanco del rey. Tras C por B4, C por B4, alfil B7, caballo D6. Las blancas con esto aumentan su ventaja considerablemente. Ahora Ninsowish jugó el peón F5, que es dudosa. ¿Es este un error estratégico concluyente en una posición ya comprometida? En vista del avance comprometedor del peón A blanco, la única esperanza de conseguir algo más de espacio reside en la respuesta siguiente: A5, alfil B5, toda vez que el avance B4 podría seguir caballo B4 y el caballo en esta posición es bastante molesto, aunque el blanco mantiene una ligera ventaja. Tras alfil B5, A por B5 y enroque, la ventaja del blanco es bastante clara. Después de esto, la iniciativa de las blancas no se desarrollaría tan rápidamente
porque tendría que perder algunos tiempos para recuperar el peón B de las negras, el B4. Al mover su peón F, Ninsowish dejó traslucir el temor de un ataque sobre su rey, y eso era lo único que no debió preocuparle en esta partida. Después de su erróneo movimiento o dudoso movimiento F5, Alekhine avanzó su peón a A5, amenazando poner este peón en A6, considerado también un patrón como un peón potencialmente pasado, patrón que estudiaremos también más adelante, aunque ya lo hemos tocado en nuestro canal. Las negras retrocedieron con caballo C8, tratando de quitarse, por supuesto, el molesto caballo de D6. La eliminación del terrible caballo de D6, que en otras circunstancias habría significado el principio de una completa emancipación, ya no aporta mayor alivio a las negras. La captura B por A5, B5, caballo D8 y torre por A5 sería mala para las negras. El avance del texto asegura la importante casilla B5 para el alfil blanco. Tras caballo C8, ahora, después de esa jugada, nosotros no consideraríamos seriamente capturar lo que Alekhine capturó ahora, sino tranquilamente cambiar los caballos para que su adversario quede con el alfil de B7 malo. Sin embargo, como los grandes maestros tienen ese olfato de eliminar la pieza mala del enemigo por una buena propia, como ocurrió en un match en una de las partidas del match entre Petrosian y Fischer, donde sorpresivamente Fischer cambia un fuerte caballo por un mal alfil del contrario. Esto es lo que ocurrió ahora, un cambio estratégicamente favorable al blanco, pero que no lo parece así. Después de caballo por B7, dama por B7, A6, una buena jugada que cierra completamente el ala de dama y ubica el peón potencialmente pasado en A6. Dama F7. La mala suerte de las negras es que en este momento dama E7 no puede dar resultado debido a la jugada alfil B5, caballo por B4, torre B1 y el caballo de B4 está completamente atrapado. Por lo tanto, dama F7, alfil B5. Un buen desarrollo a la española, podríamos decir. De aquí en adelante las negras se verán en la imposibilidad de proteger debidamente la casilla C6 y C7, y el aprieto sin esperanza que sigue es una consecuencia inevitable de este defecto orgánico. A partir de este momento, Alekhine comenzará a planificar el ariete de Blackburn, ubicando sus dos torres en la columna C y la dama detrás de esas poderosas piezas. El negro continuó con caballo de 8 a E7, enroque H6. En vista de su gran ventaja de espacio, el blanco está claramente mejor. Ahora él comienza a conquistar la columna C con el ariete de Blackburn. Aunque caballo G5 no era todavía la amenaza, podía hacerlo en un futuro cercano. Por otra parte, jugar enseguida torre de F a C8 es dudoso y no hubiera cambiado nada la situación. Las negras no pierden por falta de tiempo, sino por falta de espacio. Tras H6, torre de F a C1, torre F C8, torre C2 y dama E8. Un error. Ninsowish trata de mantener el caballo en C6 en su posición, el cual constituye una barrera en la columna C para piezas mayores enemigas, y para esto acepta una terrible clavada, lo que es una desafortunada decisión. Más resistente era la retirada del caballo a D8.
aunque después de torre de A a C1, torre por C2 y torre por C2, torre C8. El ataque o contraataque en el ala de rey con caballo G6 no alivia, dado que después de caballo E1, con la idea de llevar el caballo a D3 y posteriormente la dama a C1, la posición negra sería igualmente mala. Torre C8 para aliviar la presión en la columna C, he respondido con alfil D7. También era posible en este momento, en lugar de alfil D7, el cambio torre por C8, caballo por C8 y dama C3, con una gran ventaja, puesto que después de caballo E7, la entrada de la dama en C7 decide. Se está perdiendo el caballo y se está perdiendo el peón de A7, con lo cual el peón potencialmente pasado estaría listo para convertirse en dama. Pero alfil D7 es otra alternativa que estamos mostrando, torre por C2 y dama por C2, con lo cual las blancas conservan una clara ventaja. Tras la jugada dama E8, siguió torre de A a C1. El blanco prepara el ariete de Blackburne con torre C3, torre D1 a C2 y dama C1. En sus notas a esta partida, Alekhine puntualizó una rápida victoria con la ubicación de la torre en la tercera fila con torre A3 y después de torre C7, torre de A a C3, torre A C8 y dama C1, pero en comparación con torre A3, la jugada del texto, torre A C1, tiene la importante ventaja que ataca una vez más al caballo de C6 y previene que la dama negra se aleje de la clavada. Por eso Alekhine consideró como más fuerte en su partida en vivo torre A C1, torre de A a B8, dama E3. Realmente innecesario, pero el blanco puede jugar cualquier movimiento porque el negro está condenado a la pasividad. Siguió torre C7, torre C3, dama D7, torre D1 a C2, rey F8 y dama C1. Hemos llegado a la posición del inicio de nuestro vídeo, tras haber analizado cómo se llegó a este bello esquema. Y aquí las negras están completamente maniatadas y la amenaza de retirar el alfil a A4 y avanzar el peón a B5 decide rápidamente. Por lo tanto, el negro continuó sobreprotegiendo su caballo de C6 con torre de B a C8, alfil A4. Ahora se amenaza B5, que las negras impiden por medio del sacrificio B5, sacrificando un peón para ganar tiempo en llevar su rey a D8 desde donde puede defender la torre de C7. Pero esto no alivia en nada el resultado. Alfil por B5, rey E8, alfil A4, rey D8. El rey ha llegado a su punto, donde defiende la torre de C7, con el fin de tratar de hacer una liquidación total de las piezas mayores y defenderse con un peón menos en un final. Pero Alekhine no se apura y juega H4. Se puede notar que las negras no pueden mover ninguna pieza sin perder material. En caso de jugar, por ejemplo, B5, el caballo de C6 tendría que irse, por supuesto, aunque el blanco también ganaría, en este caso, tras caballo B8 y B6, donde después de los cambios torre por C3, torre por C3, torre por C3, dama por C3, dama A4, dama C7 jaque, rey E8 y B por A7, las negras están completamente perdidas, pero Alekhine encuentra una sutil forma de finalizar la batalla por medio de H4 y ahora dama E8. No resulta tampoco, en este caso, impedir el avance de las blancas con H5 hacia esta casilla
porque después de rey H2, G6 y G3 no existe jugada útil para el negro, ya sea si mueve el rey o mueve la dama. Por lo tanto, después de dama E8, siguió la sencilla y tranquila B5. Las negras abandonaron ante la pérdida de material. Una gran demostración de la fuerza del ariete de Blackburne en manos de Alekhine. Espero que haya sido útil este vídeo y nos veremos como siempre en otro en Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!